Durante siglos el Vaticano ha sido símbolo de fe, poder y también de silencio, pero entre sus muros se ocultan secretos que muy pocos se atreven a contar. En este video escucharás varias historias narradas en primera persona, cada una más perturbadora que la anterior, basadas en testimonios, rumores y verdades que se han intentado enterrar. Si estás listo para conocer lo que nunca deberías haber escuchado, quédate. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí lo que se calla, se narra. Mi nombre no importa. Fui sacerdote durante casi 2 décadas antes de que el Vaticano decidiera asignarme una tarea que, aunque parecía insignificante, terminó cambiando, o mejor dicho, destruyendo, mi percepción de la Iglesia, de Dios y de la realidad misma. Era 2004 cuando me trasladaron a Roma. Estudié teología y lenguas muertas, me doctoré en historia eclesiástica en Salamanca y había pasado varios años enseñando liturgia antigua. Un expediente limpio. No tenía idea de que esa limpieza era justo lo que buscaban. Me contactaron de manera informal. Un sobrelacrado, sin remitente, apareció en mi habitación del seminario. Dentro había una sola hoja: preséntese en el Palacio Apostólico, puerta de, lunes 8 de la mañana. El resto fue una cadena de juramentos, firmas y entrevistas con gente de rostro inexpresivo. No fue hasta una semana después que me dijeron dónde trabajaría: el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, conocido por el mundo como el Archivo Secreto del Vaticano. Lo que me llamó la atención fue la palabra que usaron para describir mi tarea: contenedor. ¿Contenedor de qué?, pregunté. De conocimiento, respondió un cardenal anciano, sin parpadear. Los archivos están en el subsuelo, mucho más abajo de lo que la mayoría cree. Uno baja por ascensores sin botones. No hay mapas, ni señal de celular, ni relojes. Todo está numerado por pasillos infinitos y carpetas de colores que no corresponden a ninguna clasificación bibliotecaria conocida. Me asignaron el fondo 17C. Allí se conservaban cartas, confesiones y tratados firmados por miembros de la Inquisición que no fueron quemados. Lo que me tocó revisar no era exactamente demonología, sino algo que llamaban doctrina de la contención. Había tratados en latín vulgar y otros en una lengua que parecía aramea. Uno de ellos estaba escrito con una caligrafía que parecía haberse grabado en la hoja con un metal caliente, como si no hubiera sido escrito, sino marcado. Aquel manuscrito hablaba de un rito. Uno que, según el autor, permitía contener entidades dentro de cuerpos humanos, sacerdotes, en su mayoría. Eran entrenados para albergar demonios como forma de neutralizarlos. Era una doctrina secreta, un exorcismo inverso. La Iglesia nunca los mencionó. Oficialmente no existieron. Entre los documentos, encontré el expediente de un sacerdote del siglo XVII, P. Valerius, originario de Lituania. Lo acusaron de herejía, pero no fue ejecutado. Fue sepultado vivo en una celda sellada, según el acta que encontré, por razones de utilidad eclesiástica superior. Su diario estaba entre mis archivos. A medida que lo traducía, empecé a notar un patrón. Describía cómo se ofreció voluntariamente como vasija para contener a un demonio menor llamado Aturiel. Afirmaba que, una vez dentro, el demonio lo llenó de conocimiento, que podía escuchar los rezos de miles de fieles al mismo tiempo y ver los hilos que atan el alma humana. Lo más escalofriante era que el diario saltaba entre el latín y frases que parecían modernas. En un fragmento, escribió: «Esto no es para ti, lector. Pero ahora sabes que estás leyendo. Eso basta». Al día siguiente, el diario ya no estaba donde lo dejé. Busqué por todo el fondo. Lo había memorizado, pero la hoja final, la que describía el ritual completo, no la volví a ver. Fue entonces cuando comenzaron las voces. Primero como un zumbido leve. Luego como susurros, incluso cuando estaba acompañado por otros archivistas. Nadie más los oía.
Me diagnosticaron estrés por privación de luz. Me pidieron descanso. Me negué. Empecé a grabar las voces. En las grabaciones no se escuchaba nada, pero cuando las reproducía con auriculares, oía mi nombre. Repetido. Lentamente. Como si algo intentara recordármelo. Una noche, al cerrar mi oficina, noté una compuerta abierta. Nunca la había visto antes. Bajaba más aún. Pensé que era una vieja bodega. Bajé con una linterna. Al fondo había una puerta de madera muy antigua. Tenía símbolos grabados. Crucifijos deformes. Una frase repetida. Contención no es salvación. Toqué la puerta. Estaba caliente. El calor aumentó en mi mano hasta que me hizo soltarla. Pero antes de retroceder, escuché algo detrás. Un lamento. Como de un animal o de algo que ya no sabía cómo sonar humano. Desde ese día, no he vuelto a dormir bien. Me trasladaron a una parroquia rural, oficialmente por motivos de salud. No he vuelto a ver a ninguno de mis colegas del archivo. Pero hace una semana, alguien dejó un paquete en la sacristía. No tenía remitente. Dentro venía el diario del padre Valerius, con la hoja que faltaba. Y una nota escrita en mi caligrafía. Ya eres el contenedor. No tengo pruebas materiales de lo que viví. Y eso, irónicamente, es lo que lo hace más creíble. El Vaticano se asegura de borrar bien lo que no debe saberse. Todo comenzó en 2011, cuando aún era seminarista en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma. Llevaba 2 años de formación, casi a punto de tomar mis votos. Mi perfil era ideal, estudioso, obediente, discreto. Tal vez demasiado. Una tarde, al regresar a mi celda, encontré una hoja bajo mi puerta. No tenía sello ni firma, solo 3 líneas escritas a mano. Cuarto 7. Entrada trasera. Medianoche. No preguntes. Solo escucha. La letra era gruesa, temblorosa. Ni siquiera sabía si era una broma. Pero algo me empujó a obedecer. Tal vez fue la rutina. O la fe ciega en la estructura de poder en la que estaba metido. La entrada trasera del edificio de teología siempre estaba cerrada. Esa noche, sin embargo, no solo estaba abierta, sino que la luz del pasillo estaba encendida. Caminé con el corazón en la garganta. Escuchaba mis pasos rebotar entre los muros de piedra. El cuarto 7 estaba en una zona de aulas clausuradas, cerradas por reformas desde hacía años. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. Dentro, 3 hombres, uno vestido de sotana negra, los otros con trajes oscuros, estaban parados frente a una cama. En la cama, atada por correas gruesas, había una joven. De unos 20 años. Su piel estaba grisácea, los ojos desorbitados. Y lo más perturbador, tenía la boca cosida. Literalmente. Puntos gruesos, negros, como de cirujano inexperto. ¿Usted es el seminarista?, preguntó uno de los hombres sin mirarme. Observe. No hable. El ritual duró 3 noches. No era un exorcismo tradicional. No se usaron las oraciones de León XIII, ni se mencionó el nombre de Cristo con fuerza. Al contrario, era como si el objetivo no fuera expulsar algo, sino mantenerlo dentro. En las noches, la chica murmuraba algo que no entendíamos. Aún con la boca cerrada, el sonido se filtraba, como si su garganta hablara directamente. Los grabadores fallaban. El aire olía a óxido y vino rancio. El tercer día, los hombres trajeron una caja metálica, sellada. Medía como un ataúd pequeño. Abrieron la tapa y la dejaron en el piso. La chica gritó sin abrir la boca. Se convulsionó. Uno de los hombres, un sacerdote que jamás vi antes ni después, le susurró algo al oído.
En ese momento, el aire se volvió espeso. Literalmente. Todos jadeamos como si estuviéramos bajo el agua. Algo salió de ella, o eso fue lo que sentí. No lo vi, pero lo percibí. Como una sombra que pasa por dentro del pecho. La tapa de la caja se cerró sola, sin que nadie la tocara. Al día siguiente, fui citado por el rector. No preguntó nada. Solo me pidió que firmara un papel, acuerdo de transferencia voluntaria. Me mandaban a un seminario en Guadalajara, México. A miles de kilómetros. De inmediato. No tuve elección. Durante el vuelo, no dejaba de pensar en la caja. En la chica. En la boca cocida. Y en una pregunta que me perseguía. ¿Cuántas veces ha hecho esto la iglesia, fuera de todo registro? En el seminario al que me enviaron, nunca hablaron del tema. Años después, cuando ya era sacerdote, busqué archivos relacionados. Nada. Cuarto 7 no figuraba en ningún plano del Vaticano. La zona fue completamente demolida en 2012, según me dijeron. Hace un año recibí un correo electrónico anónimo. Sin asunto. Solo tenía una foto adjunta, la caja metálica. Y un mensaje debajo. No debiste haber escuchado. Trabajé para el Vaticano entre 2006 y 2013 en una unidad especializada en textos antiguos. Mi labor era la paleografía, leer, traducir y clasificar documentos escritos en latín, griego, arameo y otras lenguas extintas. Éramos un equipo discreto, casi invisible, que operaba en las profundidades de los archivos apostólicos vaticanos. Lo que muchos no saben es que una parte de esos archivos no está registrada. Nunca. Una tarde, me llamaron desde la curia para una tarea extraordinaria. Un archivo aparecido tras una remodelación interna en los sótanos más antiguos, sellado en una caja de plomo, fue asignado a mí. La caja tenía símbolos que jamás había visto, cruces invertidas, palabras en hebreo antiguo deformadas, y una marca que me heló la sangre, el número 616, no el 666. No hagas preguntas, me dijo Monseñor Sartori, el bibliotecario que me lo entregó. Solo traduce. Pero no tomes notas. No hagas copias. Y sobre todo, no leas en voz alta. Acepté. Por ambición, por miedo, por rutina. No lo sé. El manuscrito estaba escrito en vitela, con tinta oscura que parecía aún fresca pese a los siglos. No era griego, ni latín, ni arameo. Pero algo en mí lo entendía. Las letras parecían moverse levemente cuando fijaba la vista. Las primeras líneas narraban algo parecido al Génesis, pero retorcido. Un relato en el que la creación del hombre no era obra de Dios, sino de otro ser, anterior, enterrado en el vacío. Los textos describían un pacto roto. Uno donde el Creador no fue el único en dar forma al mundo. Había otro, encerrado en la roca antes del tiempo, que susurraba en los sueños de los hombres santos. Lo más perturbador fue leer que ciertas órdenes monásticas, según el texto, eran fundadas para contenerlo, no para venerar a Dios. A las pocas semanas de traducir fragmentos, comencé a cambiar. No dormía. Escuchaba voces. Alguien me decía, en sueños, sigue leyendo. Ya casi entiendes. Despertaba con la nariz sangrando, con dibujos hechos a mano sobre mi escritorio que no recordaba haber hecho. Pentagramas, torres con ojos, criaturas sin rostro. Un compañero, el padre Marco, notó mi deterioro. Me preguntó qué traducía. Al mencionarle el símbolo 616, se puso pálido. Me dijo que en 1978 otro paleógrafo se había vuelto loco al leer algo parecido. Que el Vaticano lo internó en un monasterio de clausura. Jamás volvió a salir. Intenté parar. Pero no podía. Volver al texto era como volver al único lugar donde todo tenía sentido.
Me di cuenta de algo más, yo ya no estaba traduciendo. Estaba escribiendo partes nuevas. En mi letra. Sin recordarlo. El 16 de abril de 2013, me llamaron de urgencia. El manuscrito se había activado, según Monseñor Sartori. Al entrar al archivo, vi que la caja de plomo estaba abierta. El documento flotaba sobre la mesa, literalmente. En el aire. 4 sacerdotes vestidos de negro comenzaron un rito. No era exorcismo. Era algo más antiguo, más oscuro. En el aire flotaba un olor a azufre. Yo empecé a gritar sin control. Según me dijeron después, hablaba en una lengua que nadie reconocía. Uno de los sacerdotes fue absorbido por una sombra. Solo dejaron de moverse sus pies, como si hubiera sido tragado de los tobillos hacia arriba. Los demás apenas lograron sellar el documento en otra caja, esta vez de vidrio con símbolos tallados. Después de eso, me mandaron de retiro espiritual al sur de Italia. Nunca volví al Vaticano. Pero desde entonces, cada mes, recibo un sobre sin remitente. Dentro, hay una hoja manuscrita, en mi caligrafía. Son nuevos fragmentos del texto. Páginas que no recuerdo haber escrito. Una de ellas, la última, decía: no se puede encerrar lo que ya vive en el verbo. Ahora sé que el texto no era un documento cualquiera. Era un ser. O la puerta a uno. Y yo, al leerlo, lo ayudé a recordarse. Me llamo Fernando, soy sacerdote desde hace más de 20 años y trabajo en el Vaticano como secretario de un cardenal de alto rango. Durante mi vida jamás imaginé que viviría algo que retaría mi fe y la realidad que creía conocer. Lo que sucedió durante aquel conclave papal de 2013 no se lo he contado a nadie, y dudo que alguien pueda creerme. Era una noche fría y silenciosa de marzo. La ciudad eterna parecía envuelta en un velo gris de niebla, y los muros del Vaticano se mostraban imponentes y cerrados, como una fortaleza ancestral. Las campanas de la Basílica de San Pedro habían dejado de sonar hacía horas, anunciando el inicio del cónclave. Los cardenales, vestidos con sus ropas tradicionales, se reunían en la Capilla Sistina para elegir al nuevo Papa, y nosotros, los asistentes y secretarios, debíamos retirarnos. Me encontraba en el corredor contiguo, atendiendo asuntos de último minuto cuando escuché un murmullo extraño, casi imperceptible, como un eco lejano que parecía surgir desde las paredes mismas. Al principio pensé que era el viento filtrándose por alguna grieta, pero el sonido persistía y poco a poco fue tornándose en susurros de voces. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí. A medianoche, el Vaticano estaba sumido en una calma inquietante. Todo estaba sellado herméticamente. Nadie podía entrar ni salir de la Capilla Sistina. La vigilancia era extrema. Sin embargo, no podía ignorar aquella atmósfera opresiva que parecía hundirse en las sombras. Volví a escuchar las voces, esta vez más claras, como si alguien estuviera hablando en lenguas olvidadas por el tiempo. Me acerqué sigilosamente a una pequeña rendija en la puerta y, con el corazón acelerado, alcancé a ver a los cardenales arrodillados, algunos con los ojos cerrados en oración, otros murmurando palabras que no reconocía. Pero lo que me dejó helado fue ver a uno de ellos convulsionar, su rostro retorcido y sus ojos en blanco. Gritaba en un idioma que me resultaba terrorífico. Sentí que debía intervenir, pero una fuerza invisible me paralizaba. Era como si la capilla misma me retuviera fuera de ese ritual oscuro. El silencio volvió después de unos minutos, pero la tensión quedó impregnada en el aire, palpable como un veneno invisible. Al día siguiente, cuando el nuevo Papa fue elegido, la atmósfera en el Vaticano seguía siendo pesada. Nadie hablaba de lo ocurrido. Sin embargo, los murmullos en los pasillos revelaban que algo había cambiado. El día después de la elección, el Vaticano parecía un lugar diferente. Los pasillos, usualmente bulliciosos con gente de todo el mundo, estaban en un silencio pesado y tenso.
En mi oficina, el cardenal al que servía me miraba con una mezcla de preocupación y agotamiento que no podía entender. Durante años, había creído que la elección papal era un acto de fe pura, guiado solo por la voluntad divina y la sabiduría humana. Pero lo que presencié esa noche me hizo cuestionar todo. Aquellas voces, los gestos de los cardenales, la sombra que parecía rozar la capilla, no eran actos de devoción, sino de desesperación. En las siguientes horas, me pidieron firmar un documento de confidencialidad absoluto. Era un pacto no escrito para mantener el secreto. Me aseguraron que la Iglesia había estado lidiando con fuerzas oscuras durante siglos, y que en aquel conclave, esas fuerzas estuvieron a punto de interferir en la elección del sucesor de San Pedro. Me contaron, en susurros, que décadas atrás se había sellado un pacto con una entidad para proteger a la Iglesia de males mayores, pero que ese pacto ahora estaba debilitándose. Los susurros hablaban de un mal antiguo, que no era solo espiritual, sino casi tangible. A medida que pasaban los días, el peso de aquel secreto comenzó a afectar mi salud mental. Las voces ya no se limitaban a la Capilla Sistina, ahora las sentía resonar en mis pensamientos, susurrándome en momentos de soledad. A veces, en la penumbra de mi habitación, escuchaba esos mismos cantos en lenguas olvidadas y sentía que alguien me observaba desde las sombras. Un día, en el archivo del Vaticano, encontré un libro antiguo que no recordaba haber visto antes. La cubierta era de cuero gastado, con símbolos extraños grabados. Lo abrí y empecé a leer textos sobre rituales y pactos con entidades oscuras que la Iglesia había intentado controlar para mantener el equilibrio del bien y el mal en el mundo. Entendí entonces que la elección papal no solo era una decisión humana o divina, sino también una batalla oculta contra fuerzas que podrían destruir la humanidad si se liberaban. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que me cruzaba con un cardenal, sentía que me miraban con desconfianza, como si supieran que yo conocía demasiado. Mis noches se volvieron insoportables, el sueño me abandonaba y las sombras parecían moverse en las esquinas de mi cuarto. Decidí buscar ayuda en uno de los monjes más ancianos del Vaticano, un hombre que parecía saber más de lo que decía. Al mostrarle el libro, su rostro palideció y me advirtió que debía dejar todo en manos de Dios y no intentar indagar más. Pero mi curiosidad y miedo me impulsaban a continuar. Sabía que había fuerzas en juego mucho más grandes de lo que podía imaginar y que si el equilibrio se rompía, el mundo entero pagaría las consecuencias. Esa noche, mientras escribo estas palabras, siento que las voces regresan con más fuerza. Sé que ya no puedo huir de lo que he visto y oído. El conclave no fue solo una elección, fue una ceremonia donde lo humano y lo oscuro se enfrentaron cara a cara. A veces, cuando camino por los pasillos solitarios del Vaticano, creo ver sombras que no pertenecen a este mundo y escuchar susurros que no puedo entender, recordándome que la oscuridad está siempre al acecho, incluso en el corazón de la fe. No sé cuánto tiempo más podré soportar este secreto. Solo espero que quien lea esto comprenda que no todo es lo que parece y que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que manejan el destino del mundo en silencio. Mi nombre es Alberto y durante más de 10 años trabajé como guardia de seguridad en el Vaticano. Nunca imaginé que aquel empleo me llevaría a vivir experiencias que pondrían en jaque mi cordura y a presenciar horrores que nunca antes había creído posibles. Mi historia comienza una fría noche de invierno, en un turno que parecía rutinario, pero que marcó un antes y un después en mi vida. Esa noche, hacía la ronda por uno de los sectores más restrictivos del Vaticano, cerca de los jardines que colindan con la ciudad de Roma. La atmósfera era pesada, una mezcla de frío y humedad que hacía que el aire pareciera denso y casi palpable. Sentí una opresión, un escalofrío que me recorrió la espalda. Al doblar una esquina, de repente vi una figura oscura, alta, envuelta en una túnica negra con capucha, que parecía emerger de las sombras mismas. Mi corazón se aceleró y un miedo primitivo me paralizó por un instante.
Mi entrenamiento me decía que debía actuar con calma y cautela, pero algo en esa presencia me dijo que era mejor retroceder. Intenté seguirla con la mirada, pero la figura desapareció, como si se hubiese disuelto en la nada. Quedé allí, sin saber qué pensar, preguntándome si había sido una ilusión causada por el cansancio o el frío. Esa noche fue el inicio de una serie de eventos inexplicables. En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente, sombras que se movían en las esquinas de los pasillos, y susurros apagados que nadie podía identificar. Al principio, pensé que era parte de la arquitectura antigua del Vaticano o el juego de la luz y la mente cansada. Pero cada vez que pasaba por esos corredores, sentía una mirada fija, invisible, que me observaba atentamente. Los otros guardias empezaron a compartir rumores. Hablaban del Guardián, una leyenda que circula entre los empleados más antiguos del Vaticano. Se dice que es un ente ancestral encargado de proteger secretos muy oscuros y que su aparición es señal de que algo grave está a punto de suceder. Yo era escéptico. Pero cuando empecé a escuchar una voz que susurraba mi nombre en la oscuridad, la incredulidad comenzó a desvanecerse. Una noche, mientras vigilaba cerca de la biblioteca apostólica, escuché pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Los pasos continuaban, lentos y pausados, acercándose y alejándose como si alguien jugara a esconderse conmigo. Fue entonces cuando la voz volvió, un susurro cavernoso y profundo, pronunciando mi nombre una y otra vez. Un frío intenso me envolvió y sentí una mano invisible que me rozaba la espalda. Me giré abruptamente, pero solo encontré el vacío. De pronto, vi en un cristal cercano una figura que no tenía rostro, solo un vacío negro donde debería estar el rostro, una sombra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Con el tiempo, encontré en los archivos un manuscrito antiguo, cubierto de polvo y olvidado por décadas. El texto hablaba de una profecía: cuando el Guardián se manifieste de forma clara, el velo entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras se romperá, trayendo consigo una oscuridad que consumirá el Vaticano y todo lo que protege. Esa profecía me heló la sangre. Comencé a unir piezas, las apariciones, los susurros, la atmósfera de miedo que parecía instalarse en los muros del Vaticano. No era solo una leyenda, era una advertencia. Cada noche era más difícil soportar el peso de aquella presencia. Mi salud mental se deterioraba y empecé a tener pesadillas vividas en las que veía rituales antiguos y figuras demoníacas que se movían en las sombras. Noté que algunos sacerdotes y monjes también actuaban extraño, miradas perdidas, susurros en latín que no lograba entender y miedo palpable en sus ojos. Uno de ellos, un anciano monje que me había tomado confianza, me confesó que durante siglos la Iglesia había protegido un secreto terrible. Un poder oscuro que se mantenía sellado, pero que si se liberaba, podría destruir todo lo que conocemos. En una noche particularmente oscura, decidí no huir ni esconderme. Fui a la Capilla Sistina, el corazón espiritual del Vaticano, con la esperanza de encontrar respuestas o algún tipo de ayuda. Al entrar, el aire estaba irrespirable, cargado con un olor a azufre y humedad. Sentí que la temperatura descendía drásticamente. En el centro, una sombra enorme se formó, más tangible que nunca. Era el Guardián. Una entidad que no podía describir con palabras, pero que irradiaba un poder aterrador. Intenté rezar, aferrarme a mi fe, pero el miedo me paralizaba. Entonces, escuché una voz dentro de mí, no de miedo, sino de calma. Era como si la propia esencia del Vaticano me pidiera resistir, mantener el equilibrio. No estaba solo. Desde aquella noche, el Guardián se retiró, pero sé que sigue ahí, vigilando, esperando. El velo sigue siendo frágil y el peligro latente. Hoy comparto esta historia no para sembrar terror, sino para advertir. Hay secretos y fuerzas en el Vaticano que no deben ser perturbadas, fuerzas que escapan a la comprensión humana. No sé qué pasará, pero sé que mi vida nunca será igual.
El guardián no es solo una leyenda, es una realidad que acecha en las sombras. Ahora que conoces estas historias, ¿seguirás creyendo que todo en el Vaticano es luz? Si alguna de estas experiencias te heló la sangre, no estás solo. Hay muchas más, esperando ser contadas. Suscríbete si no lo has hecho, dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a mirar detrás del velo. Hasta la próxima y recuerda, lo sagrado también puede ocultar lo siniestro.